Hola, espero estén teniendo un excelente día, una excelente mañana o tarde. Y pues, primero que nada, pues aquí vamos a hablar un poco sobre lo que viene siendo el conflicto como motor de cambio, y también vamos a tocar otros temas como la modernización, la transición democrática y el postmodernismo. Mi nombre es Cristian Antonio Bonilla Vides y pues soy alumno de la materia de Sociología General. Pero antes de iniciar quisiera que pues prácticamente veamos un poco sobre el conflicto. Para que entendamos un poco, sabemos de que prácticamente el conflicto al final de todo pues ya lo conocemos, pero me gustaría que veamos en qué diferentes entornos está, entendámoslo desde la manera conceptual de este mismo, y pues para eso pues les voy a meter una pequeña introducción. Como pueden ver, que es un conflicto. Un conflicto viene siendo pues prácticamente una situación en la cual las partes dos están involucradas y podemos decir de que tienen como una razón en la que no es imposible el alcanzar nuestros intereses, es decir, de que no nos ponemos a pensar si nos importa la opinión del otro, solo nos importa cuáles son nuestros intereses. Recordemos que prácticamente son los valores que nosotros tenemos como personas y pueden estar presentes en diferentes ámbitos como la escuela, la universidad, el trabajo, la familia. Sin embargo, no por ser comunes resultan pues prácticamente ser agradables. De hecho, todo lo contrario, los conflictos pues pueden despertar en nosotros ganas como emociones de nerviosismo, ansiedad, preocupación, tristeza, ira, o incluso lo bueno de los conflictos podría ser de que a pesar de ello los conflictos siempre nos dan como ciertas situaciones en la cual pues muchas veces nos sirven para sacar a luz algunos elementos que nos están como generando ahí cierto pues como conflicto a la hora de solucionar algo pues. Entonces esto funciona para que nos permita resolver ciertas por así decirlo, ciertas diferencias, y pues también por así decirlo, esto nos encuentra en aquella que podamos resolver cosas de nuestro trabajo, cosas con nuestras parejas, cosas con prácticamente con cualquier grupo social en el que nosotros estemos entrando. Prácticamente a lo largo de todo hemos visto cómo se han resuelto diferentes problemas o cosas en las cuales nosotros nos hemos visto involucrados, pues tanto políticamente hablando como también hablando de manera pues como nuestros problemas personales. También vemos que algunas cosas pues prácticamente lo resolvemos de manera que si yo tengo este punto, yo puedo decidir de si lo ocupo para bien o para mal. Pueden ser lecciones en las cuales yo pueda aprender de esto o me puedo hundir. Así que este tipo de conflictos pues al final nos ayuda ya sea para crecer o para bajar, pero en la historia pues a lo largo de la historia siempre nos ha funcionado para crecer. Y pues bueno, como podemos denotar en esta imagen, tenemos como la pequeña introducción que ya les hice, pero como es de ver de que prácticamente como aquí dice pues el conflicto puede ser un motor de cambio, es decir, de que nosotros lo vamos viendo prácticamente como un impulsador, y pues a lo largo de la historia sinceramente lo podemos ver cómo este se ha visto conflictado prácticamente con la violencia, con el sufrimiento. Prácticamente esto nos ayuda a ver de que la sociedad prácticamente la va ocupando como una herramienta, como bien aquí dice, y pues de que al final este nos ha ayudado a generar diferentes tipos de cosas, ya sea que los derechos de igualdad, los derechos prácticamente de género, lo podemos ver en la justicia social, y pues prácticamente diferentes elementos que se nos van generando a lo largo de nuestra vida o a lo largo de la vida política o diferentes cosas. Si bien es cierto, el conflicto nos ha ayudado a cambiar bastantes cosas, pero como todo en la vida pues siempre tiene un lado malo, es decir, de que el conflicto, a pesar de que nosotros nos ayuda a crecer, pues está la contraparte, es decir, de que eso nos puede ayudar a bloquearnos, a sentirnos como que no querer cambiar de ciertas partes, es decir, de que prácticamente activamos como un mecanismo de protección al no aceptar la opinión de otra persona, o quizás no aceptarla, sino como darnos cuenta que a veces estamos erróneamente pensando, y muchas veces por decir, es que a mí me enseñaron esto desde pequeño, es que yo crecí con esta filosofía, es que en mi casa sí me enseñaron, mi papá sí me enseñó, mi mamá sí me enseñó.
en la escuela sí me enseñaron. Entonces es como que vemos todo ese tipo de cosas, incluso en los trabajos, desde pequeño lo vamos viendo, desde grande ya lo estamos viendo de nuevo, y pues así diferentes cosas, incluso pues en las clases siempre se dan diferentes polémicas de quién tiene la razón, quién da más, quién da menos. Entonces así podemos ver ese tipo de conflictos en diferentes ámbitos. Si bien es cierto, el papel que juega el conflicto en la historia ha sido bastante importante a lo largo, ha sido participativo muy bien en las guerras civiles, ha sido prácticamente un impulsamiento, como ya les había contado al principio del video, pero la verdad es de que ha sido increíble. Por lo menos podemos ver un claro ejemplo en la Revolución Francesa, que prácticamente pues el pueblo ya pidió como que se cambiara el sistema de votación. También el 14 de julio de 1789 llegó la toma de Bastilla, y pues prácticamente también la asamblea estaba formada por dos grandes grupos que serían los girondinos y también los jacobinos. Entonces prácticamente vemos aquí como una revolución al final pues de todo lo que se ha visto conflictivo en todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces vemos también cómo Napoleón disolvió el consulado y prácticamente autoproclamó como emperador de Francia. Entonces vemos todo ese tipo de conflictos en el cual pues transformó bastantes cosas y pues al final ayudó en todo ese tipo de cosas. Ahora bien, sin siempre despegarnos, la verdad es que el conflicto puede servir como catalizador de cambio social, pero tenemos que tener en claro de que todo puede funcionar también sin violencia y puede ser utilizado como prácticamente una herramienta para impulsar, pero todo esto tiene que ser mediante siempre lineamientos, mediante límites, se tienen que tomar medidas. Al final pues prácticamente se pueden haber, digamos, ciertas protestas, pueden haber ciertos como a veces la gente sale como a marchar o cosas así, pero prácticamente ¿qué es lo que buscan esta gente? ¿Qué es lo que buscan en realidad? ¿Cuál es su objetivo? Pues sería en este caso lo del diálogo y al final generar un debate. Es decir, de que todas estas ideas creativas, por así decirlo, es la generación de crear soluciones. Es decir, de llegar a algún acuerdo de, hey, no estoy de acuerdo con esto, por favor, necesito un cambio. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese cambio para que la gente nos escuche? Prácticamente la gente trata de hacer este tipo de, digámosle así, como marchas o protestas pacíficas para que pues el pueblo en sí escuche y se unan todos y al final pues genera un buen diálogo en el cual pues si se fijan pues si se hace pacíficamente al final surge un debate, un diálogo en el cual podemos crear una buena solución y al final pues ¿qué es lo que se busca? Es el mejorar. Ok, si bien es cierto, como justo dice aquí, el crecimiento es lo que prácticamente queremos generar mediante el conflicto. Pero ¿qué pasa cuando yo no ocupo bien ese tipo de cosas? ¿Qué pasa cuando yo no reconozco mi error? ¿Qué pasa cuando yo me meto y me enfrasco en tal cosa? En mi opinión, y que sí, que no, y que no, y que sí, y que no. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Pues prácticamente son lo que conocemos como una desgracia. Es decir, de que al final esto nos puede servir como una oportunidad para el fracaso o para el crecimiento. Si bien es cierto, aquí dice, la comodidad es el enemigo número uno del crecimiento. Es decir, si yo me acomodo a hacer lo mismo una y otra y otra y otra y otra, pues jamás voy a crecer. Es decir, de que si yo como persona no tengo metas, es decir, no tengo problemas a lo largo de mi camino, pues jamás voy a desarrollar como tal. O sea, prácticamente lo podemos ver en la realidad. Es decir, nosotros teníamos un desarrollo, digamos, que íbamos de manera presencial siempre y nos habíamos acomodado a eso. Ahora bien, ahora cambió la dinámica, ahora es virtual. Entonces vemos como el cambio, al menos en lo personal, a mí me afectó bastante. Y pues yo puedo decir de que
En algunas cosas mejoró, en otras cosas no mucho. Pero ahora resulta de que ahora nos hemos acomodado a lo virtual y justamente a lo presencial es como que ya dices uno, pues como que mejor virtual, ¿no? Pero es bastante gracioso porque ahora lo presencial pues se nos hace como, uy, no, como no sé qué, no sé cuánto. Que en lo personal yo me enfoco más a lo presencial, pero tenemos ser seres de cambio, o sea, es decir, de que el ser humano prácticamente está en constante cambio, está en constante adaptación. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Mediante la resolución de problemas, de los conflictos, es decir, de que debemos estar prácticamente en una constante adaptación de los problemas para crecer como personas y así poder ayudar a las demás personas y pues los grupos sociales al final. Podemos ver esto como el famoso motor de cambio, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando yo les hablo de todo esto prácticamente? ¿Qué pasa cuando yo ya no, digamos que ya no quiero avanzar? A esto pues prácticamente es que se le llaman los cambios. O sea, si nosotros nos comenzamos a encerrar en lo malo, si nos comenzamos a decir, no, es que yo solo me gusta, por lo menos sigo con lo virtual, seguimos de esa manera pues presencial, voy a salir más en los espaciales, voy a salir más en los laboratorios, comienzo a cerrarme de que es que no se puede, no tengo tiempo, necesito trabajar, diferentes cosas. ¿Qué pasa cuando pasa todo eso? Pues prácticamente se nos mete un chip en que no. Y pues prácticamente aquí vemos como mi yo interior prácticamente yo mismo lo estoy matando al final. Pues es como que ya no me está ayudando, ya no me está impulsando, sino que prácticamente yo solito me voy metiendo como la pierna, ¿no? Entonces, prácticamente aquí lo que tenemos que hacer es quitar todo aquello que nos hace mal. Por eso esta frase, cambiar chip y quitar todo aquello que no nos permite avanzar. Es decir, de que si yo tengo problemas que con el tiempo, pues organicemos el tiempo. Si yo tengo problemas que no entiendo tal cosa en manera presencial, pues veamos de qué manera puedo buscar, digamos, soluciones. Nos apoyamos con videos de YouTube, nos apoyamos, hoy en virtualidad prácticamente todo es en YouTube. Así que creo que es una buena opción. Y pues en los grupos sociales, obviamente en el trabajo, si digamos en un trabajo tenemos cierta dificultad con trabajar con ciertas personas, como que tenemos que aprender a pues al final llegar a una resolución con esas personas. También tenemos que tratar de llevar la manera o la fiesta en paz, pero sin ponernos cómodos. Es decir, de que mira, no se puede así, pero yo lo voy a intentar así. Entonces, eso es una manera pues más como rápida de resolver las cosas. Ok, aquí pues prácticamente ya tenemos lo que se llama cómo transformar el conflicto en cambio. Bueno, como primer punto aquí tenemos estar atento. Dice como condición primordial para que pueda generarse un cambio, para crecer, porque si logramos estar atentos en algún momento comenzaremos a darnos cuenta. ¿Qué quiere decir con esto? De que prácticamente aquí debemos estar prácticamente activos, es decir, hey, si yo veo esto, si yo veo un problema que está pasando, tengo que verlo y tengo que comenzar a analizar cómo resolverlo, de qué manera yo puedo resolver ese tipo de conflicto. O digamos a veces por estar distraído en diferentes cosas, no vemos que aquí se está cayendo nuestra casita. Imaginemos que aquí tenemos una casita, tenemos como nuestra casita de casa, ¿verdad? Y aquí estamos construyendo prácticamente un arbolito. Entonces, a veces, por estar construyendo nuestro arbolito para que nos dé comida y nos dé manzanita y cosas así, se nos olvida que tenemos casa. ¿Y qué pasa con la casa? Prácticamente estamos destruyendo. Dejamos que se destruya y decimos, al rato lo vamos a arreglar y cosas así. Pero al final se termina destruyendo esa casa. Es decir, de que no revisamos el interior, solo nos comenzamos a preocupar de las otras necesidades que tenemos, pero dejamos nuestra primera necesidad básica, que prácticamente es el crecer como persona, ¿verdad? Entonces por eso tenemos que estar atentos. Bueno, en el segundo punto tenemos ir haciendo uno grande. Es decir, aquí dice, es un modo verbal que nos permite transmitir la idea de que es algo en lo que va trabajando cotidianamente y nunca terminará. Es la idea de ir creciendo. Y en efecto, esa es la idea que nosotros estamos buscando. Es decir, de que prácticamente nosotros
siempre buscamos el crecer. Es decir, de que si nosotros ya no tenemos conflictos con nuestro proceso académico, nuestro proceso de trabajo, con cualquier proceso que nosotros tengamos, si nosotros nos enfocamos en eso, pues prácticamente es ir buscando nuevos conflictos. Y no les digo de que vayan por la vida y buscando problemas, ¿verdad? Que es muy diferente. Pero sí les digo de que busquen situaciones en las cuales ustedes prácticamente se vean como retados. Es decir, de que nunca hagan lo mismo una y otra vez, porque si no van a entrar en una manera cotidiana y al final pues prácticamente nos vamos a estancar. Y el estancamiento es lo que nosotros no queremos en este punto. Ahora bien, hacernos cargo. Es decir, que de la cuota de responsabilidad que nos corresponde asumir, lo que nos permitirá comenzar a hacer lo que necesito para llevar a cabo el cambio que es fundamental para crecer. Si se ven, prácticamente estos 3 puntos van de la mano. Es decir, de que nosotros nos tenemos que hacer cargo prácticamente de todas las responsabilidades, que es lo que les estaba comentando hace rato. Es necesario que nosotros nos hagamos cargo de todos los conflictos. Si tenemos un problemita, arreglarlo, resolverlo, tratar de buscar la manera de resolverlo. No hay quizás un papel o una guía o cosas que nos indique cómo resolver las cosas. Pero recuerden de que entre más pacífico se resuelve algo, mejores soluciones van a tener. Sin embargo, siempre es una constante pelea, así que traten de ir dispuesto al cambio al pensar, hey, yo también tengo que cambiar mi punto de vista. Yo también tengo que ponerme en los zapatos de la otra persona. Así que, así como ustedes quisieran cambiar a la otra persona para que piensen como ustedes, así también ustedes estén dispuestos a hacer ese cambio si en dado caso pues ustedes están erróneos o equivocados, o en las dos partes pues llegan a una conclusión, a un acuerdo que dicen, hey, esto me parece súper bien, ¿ok? Entonces es la única manera en que van a lograr resolver ese tipo de cosas, porque al final pues es lo que nosotros buscamos. Así que, como dice aquí, escuchar para poder comenzar a comprender, lo que nos permitirá aceptar los límites, y luego recién ahí estaremos en condiciones de cambiar. Es decir, de que prácticamente con ese punto vamos a comenzar a denotar esos pequeños cambios, esos pequeños alfileres que nos van a ayudar a llegar a ese punto que nosotros queremos, que es una solución. Ahora bien, tenemos este punto, este apartado de la modernización. Es decir, de que prácticamente aquí tenemos que decir que este concepto parte desde la época, quiero ver, a inicios de los años 50, y justamente surge porque en Europa prácticamente ya estaba finalizando la Segunda Guerra Mundial, y pues aquí Estados Unidos comenzó a idear como ciertos planes en los cuales su objetivo pues era ayudar prácticamente a todos los países que habían sufrido cierto daño pues prácticamente de esto mismo. Ahora bien, la teoría de modernización en sí consiste prácticamente que, para que lo entendamos en palabras sencillas, que los países más desarrollados comiencen a ayudar a los países menos desarrollados o en vías de desarrollo. Y pues prácticamente, como decía las sociedades modernas tienen una definición clara de las funciones y los papeles políticos de las instituciones. Sin embargo, a la hora de hacer una integración, estos mismos tienen como ciertos problemas, ciertas dificultades. Entonces, prácticamente esta modernización podemos verla de que al final es como una necesidad de constante pues crecimiento a la vez, pero también lo podemos ver de que al final pues es como una teoría en la que consiste prácticamente en eso, en de que los países más desarrollados comienzan a ayudar a los países que estén en vías de desarrollo. Y así podemos verlo al final como Roosevelt, que prácticamente lo veía como al final como ciertas etapas en las cuales, para explicárselas de manera así bien abreviada, consistía en que planteaba de que prácticamente se tenía que hacer como una mini inversión al principio, y pues al final de que esta inversión o mini inversión pues no existía. Entonces la verdad es de que muchas veces nosotros, o al menos podemos ver de que los países quieren o sienten la necesidad de querer ayudar, pero sin embargo pues no buscan como la forma de crear esa mini inversión. Bueno, también tenemos las ventajas y las desventajas de la modernización.
Aquí podemos verlas súper fáciles y súper simples, es decir, de que la primera podemos verla la aplicación masiva de inversiones en capital y tecnología como primera ventaja, es decir, de que aquí podemos denotar de que serían las inversiones que les estaba comentando hace unos pocos segundos sobre este tipo, es decir, de que a veces los países pues quieren invertir cierto dinero, pero no lo suficiente como para lo que necesitamos. Es decir, de que al final pues se hace como una inversión y tratar de decir cómo esto se necesita. De ahí tenemos la ampliación de los activos nacionales y el capital físico. Tenemos el desarrollo de las infraestructuras estratégicas. Como bien es cierto, pueden ser, digamos, como los caminos que a la hora de ocupar algún transporte público o un transporte personal, pues nos puede llevar de una manera más óptima y más rápida. Pueden ser también infraestructuras, digamos, como ayuda los hospitales, digamos, que se ocupan para los perritos, digamos, también ONGs o diferentes cosas, ¿verdad? Entonces también podemos ver estable base de empleos permanentes y salarios dinámicos, es decir, de que si tenemos algún empleo en que nosotros queremos ir subiendo de rango, pues podemos establecer mejores salarios, es decir, de que si yo soy, digamos, un customer service en un lugar, pues obviamente y quiero subir, digamos, ya un support o algún gerente, pues obviamente me tiene que subir el salario. Entonces un salario, digamos, a veces algunas empresas pues lo que se podría decir es bien mínimo lo que te suben, pero al decirse salario dinámico quiere decir que siempre va a haber un aumento de salario. Ahora bien, tenemos las desventajas. ¿Y qué pasa con las desventajas? Por ejemplo, contaminación, menos áreas naturales, excesos de concentración urbanas y no hay planificación de ubicación industrial. ¿Qué pasa aquí? La que más interesante me parecía bastante es la planificación de ubicación industrial, es decir, de que no sabemos dónde vamos a poner las cosas. Es decir, de que prácticamente queremos hacer tantas cosas, a veces se quieren hacer tantas cosas, pero no se sabe cómo ubicar las cosas. Por ejemplo, yo vi un montón de ejemplos en los que dentro de nuestro país se construyen ciertos edificios, ciertos monumentos, en los cuales siempre hay problemas. Es decir, de que, por ejemplo, la vez pasada vi en este Millennium Plaza como un TikToker o YouTuber, no recuerdo muy bien, pero el chico hablaba de que se había construido el Millennium Plaza en el edificio y pues prácticamente la acera, es decir, la parte de afuera, estaba estorbando la pasada del peatón. Y pues obviamente cuando el peatón intentaba pasar, literalmente tenía que pasar sobre la calle donde pasaban los vehículos, pues. Es decir, de que al final era como un suicidio el tratar de pasarse por ahí. Entonces podemos ver de que al final pues se hace una planificación de todo ese tipo de lugares, pero al final no vemos en realidad cómo va a afectar a nuestra sociedad ese tipo de cosas. Gracias a Dios pues por la publicación de ese video, pues ya se hizo una mejora, llegó al gobierno, y es como les estaba hablando al tema anterior, de que a veces los conflictos, si se hacen de manera pacífica y tranquila, a veces nos llevan a unas buenas soluciones y nos pueden llevar al diálogo, al debate y pues a la solución de lo que queremos lograr. Y pues bueno, también tenemos cosas como la contaminación, de que sabemos de que muchas veces nosotros queremos hacer grandes cosas, pero dejamos muy de lado el medio ambiente y pues recordemos que eso vivimos, así que es muy importante. Entonces ese es el problema de la modernización. Tenemos las ventajas, las desventajas, así que ahí lo dejo con esto y seguimos con lo otro. Bueno, luego tenemos la transición democrática. ¿Qué quiere decir con esto? Prácticamente son conceptos que al final ya conocemos, que tenemos como una pequeña idea de lo que son, pero que muchas veces no lo sabemos manejar. Y pues prácticamente esto lo puedo hacer de una manera fácil, sencilla, el cual explicarles esto pues para no confundirse. Ahora bien, ¿esto en qué consiste? Tenemos que creo que el ejemplo que más se conoce, o al menos el que más he escuchado, es el de Francisco Franco. ¿Quién es este? Pues prácticamente esto se dio en España. Él prácticamente forjó una dictadura en la cual pues surgió de la guerra civil. Entonces la dictadura
luego de esta dictadura prácticamente España estuvo así un buen rato. Es decir, de que al final este joven hizo y deshizo con esta dictadura. Ya luego prácticamente comenzó luego de ese proceso a la monarquía, que la monarquía prácticamente consiste en que cada persona iba heredando, es decir, de que si tú, digamos, lo obtenías mediante una heredación, es decir, de que si eras parte de, entre comillas, de la familia, pues prácticamente heredabas. Eso es una monarquía prácticamente por heredación. Entonces, luego, esa transición, luego comienzan a surgir ese tipo de cosas cuando ya se quiere hacer una transición democrática, es decir, de que yo tengo el derecho de elegir quién quiero que esté en la presidencia, quién quiero que gobierne ese país, institución, diferentes cosas. Entonces, por eso se le dice, aquí queremos democracia, no dictaduras. Entonces, prácticamente una democracia, pues ahí sí se puede escoger. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que me da esto acceso? A elegir quién es el sucesor del presidente. Entonces, prácticamente es el pueblo el que tiene la elección y no es el fulanito de tal, ni el otro, ni que por herencia, ni nada de eso. Entonces, prácticamente de manera sencilla podemos explicar que la transición de la democracia consiste en este tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos aquí en este dibujo que les muestro en esta pantalla, que tenemos a Rule of Law, que prácticamente serían lo de las leyes, y luego tenemos las elections, que prácticamente serían las elecciones, que es decir, de que soy libre de votar quién quiero que me elija. Tenemos nuestras responsabilidades, y luego pues también tenemos freedom, es decir, de que prácticamente cada persona es libre de elegir. Y pues al final tenemos también ese concepto de majority, que prácticamente es como, digamos, si la mayoría escoge pues la mayoría va a ganar esto. Y pues la igualdad, que es equality, que prácticamente es lo más importante al final de todo esto. Y pues de que nosotros tenemos que tratar de buscar al final de que lo más importante es una buena democracia, ¿verdad? Que nos lleve, por ejemplo, al triunfo y no a la desgracia. Y bueno, ya como último, pero no menos importante, ya que todos son importantes todos los temas, pues la verdad es de que la postmodernidad es un concepto que, si no más bien recuerdo, creo que es con el que más estoy de acuerdo. Es decir, de que al final esto nos ha surgido prácticamente el modernismo. Es decir, de que esto consiste en un individualismo, una sociedad de consumo, una pérdida de conciencia de la historia. Al final, pues yo creo que también me formo parte de ese pequeño porcentaje en el cual pues siento que he perdido la esencia de la historia, a pesar de que a veces en las escuelas o en los colegios pues enseñan cierto tipo de historia o cultura, pues creo que ya no se le está dando el mismo significado, y pues al menos así creo yo que se está perdiendo esa conciencia histórica por el hecho de que al final pues las épocas van pasando y pues prácticamente estamos perdiendo esa esencia. Pero también encuentro cierto punto de contradicción en este término, es decir, de que por lo menos las bases las tenemos en mayoría, porque por ejemplo nosotros sabemos lo que son los típicos prácticamente de El Salvador, es decir, que conocemos las pupusas, los pastelitos. También tenemos de todo el concepto cuando estamos en un colegio o una escuela, nos damos a conocer como la oración a la bandera, el himno nacional. Entonces todo este tipo de puntos son muy importantes, ya que al final pues el modernismo nos ha dado diferentes tipos de herramientas tecnológicas o diferentes cosas que al final nos puede traer como desgracia o al final nos pueden ayudar. Entonces tenemos diferentes conceptos. A veces comenzamos a vivir en el pasado y comenzamos a traer cosas o conceptos que todavía ya se modernizaron, pero todavía los queremos vivir o queremos hacer cierta empatía, pero al final todo esto tiene que ir enfocado en un buen concepto, un buen argumento prácticamente, es decir, de que al final nosotros
tenemos que sí pelear contra el capitalismo, sí pelear contra el patriarcado, el cambio climático, la transfobia, y etcétera, ¿va? Pero tenemos que hacer toda esta emancipación pues prácticamente de un punto de vista en el que sea bueno. Es decir, creo que leí una frase que decía que el necio no es aquel que ignora, es aquel que revuelca su ignorancia alardeando de conocer la verdad mientras le hace el juego la extrema derecha. Es decir, de que prácticamente nosotros buscamos a veces problemas donde no los hay. Sí, creo que sí me doy a entender en esta parte. Es decir, de que prácticamente nosotros tenemos que sí luchar contra todo esto, pero tenemos que saberlo hacer. Entonces, en esto prácticamente consistía la posmodernidad. Es un concepto que la verdad es muy interesante porque sí es algo que realmente está pasando y pasa, y la verdad que todos los conceptos que se han explicado en este video, pues la mayoría podemos verlos a lo largo de la historia, incluso ahora se están reviviendo a este tiempo, y pues obviamente algunos conceptos como el conflicto, el postmodernismo, el modernismo, todo esto pues son al final de nuestra realidad, nuestra historia. Y pues esto ha sido todo. Gracias por la atención que me han regalado. Sé que ha sido un video bastante largo, pero he tratado de hacerlo lo más simple y lo más explicado posible. He tratado de no ocupar tecnicismos para poder realizar una buena exposición y pues llevarme todo esto con unas palabras muy simples, y pues agradecer siempre a las personas que han escuchado este video y pues que han llegado al final. Así que gracias, y pues esta ha sido la exposición de este día. Chao.